Señor, te damos gracias por poder estar aquí, Señor, y no queremos darlo por supuesto ni por obvio. La salud misma, cuando miramos tantos en torno a nuestro, que no solamente tienen miedo, sino que padecen ya, Señor, a causa de este virus y de todas las enfermedades también que las rodean, el riesgo que supone para muchos también. Pensamos en tantos que no pueden estar aquí con nosotros y quisieran por causa de su salud. Pero también, Señor, te suplicamos por aquellos que no te conocen. Criaturas tuyas también, que tú en tu cuidado y en tu providencia, Señor, esperamos que proveas para ellos en su necesidad. Te rogamos por todos los científicos que están trabajando, Señor, en la vacuna y los especialistas y incluso en la administración y la política para ver cómo tratar, Señor, con esta epidemia. Dales tú la sabiduría de lo alto para mostrar la gracia común que tú nos enseñas en la Escritura, por la cual, igual que haces salir el sol y haces caer la lluvia sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, también, Señor, queremos creer que es tu misericordia la que se va a mostrar, Señor, en medio de esta crisis. Y queremos rogarte, Señor, que así muestres tu gracia, tu favor inmerecido a tantas personas, Señor, que ven la oscuridad en este momento de la situación en que tenemos. Señor, te pedimos que, Señor, nos des también confianza, descanso en esa soberanía tuya, Señor, por la cual tú diriges y guías, controlas todas las cosas y las llevas para nuestro bien. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tener la lectura hoy en el final de ese capítulo 15 de Hechos. Estamos en Hechos al final del capítulo 15 y vamos a considerar hoy los versos que van del 36 al capítulo 16, versículo 5. Coinciden con dos secciones de la división que tiene la versión Reina Valera, aunque sabéis que la Biblia originalmente no tiene ni capítulos ni versículos. Las divisiones se han puesto, digamos, igual que los subtítulos que encontramos, no son tampoco parte de la palabra inspirada de Dios, ¿no? Y a veces pues los dividimos de otra manera que como está puesto en la Escritura, pero otras veces son naturales, nos marcan como caminos. Estamos al final de toda una sección de este libro, que es también todo un punto central de giro, ¿no?, en la historia de la Iglesia cristiana y de su expansión misionera, ya que aquí se cierra, digamos, un ciclo y comienza otro a partir de acá. O sea, el próximo domingo, Dios mediante, entramos en la expansión del cristianismo que va a llegar hasta este viejo continente en el que ahora estamos, Europa. Y vamos a leer y considerar meditando cómo llegó el Evangelio a esta parte del mundo. Esto será ya a partir del domingo que viene. Pero hoy vamos a ver lo que aprendemos también de la dirección y la iniciativa de Dios en todo ello. Vamos a leer en Hechos 15, verso 36, y vamos a seguir hasta el 16:5. Hasta el 16:5. Dice así la palabra de Dios. Después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron, el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que Timoteo, fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número
cada día. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. En muchos momentos de la vida nos vemos en encrucijadas, en ocasiones en que uno no sabe qué camino seguir. Otras veces tiene que ver, claro, con una mente dividida. Hay dos cosas que nos gustaría poder hacer en la vida, pero no podemos escoger cuál es mejor que ellas, ¿no? Y podemos decir que hay una cosa mala y otra buena, y a veces es no más sencillo, porque siempre cuesta escoger lo bueno, pero por lo menos vemos claramente en nuestra mente lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Pero hay muchas veces, y dicen que es lo peor, ¿no? Es escoger entre dos bienes, ¿no? Algo que parece igualmente bueno. ¿Qué determina tu decisión o tu situación? Y lo que vemos aquí es muchos caminos abiertos, opciones, que tienen aquí estos hombres en el libro de Hechos, a los que les debemos gran parte de esa extensión del Evangelio. Pero también vemos otro plano por encima de estos hombres, que es el del autor también de esta obra. Aquel que no solamente ha inspirado ese mensaje, sino que les lleva una y otra vez. No solamente les acompaña, sino les impulsa en la expansión, extensión de este Evangelio y buena noticia que llevan a todo el mundo conocido en aquel entonces. ¿Cómo se relaciona un plano con otro? ¿Cómo podemos entender que Dios sobrenaturalmente con su espíritu obra por medio de hombres, seres humanos, con sus propias mentes y voluntades? Esto es un dilema que hasta el día de hoy nos deja perplejos, ¿no? ¿Cuánto hay de nuestra propia voluntad y cuánto es de Dios, ¿no? Claro, los cristianos lo tienen mucho más fácil, porque los creyentes se hacen un lío con frecuencia, ¿no? Confunden su propia voluntad con la de Dios, dicen lo que es divino a lo que es puramente humano, y al final acaban todavía más confusos que otros que simplemente tienen su propia mente natural, ¿no? Y siguen su propia lógica. Por eso es tan importante también entender a la luz de las Escrituras, como vemos aquí en este libro de Hechos, cómo funciona, ¿no? Este tema de la orientación divina, de qué manera Dios dirige y guía. En este caso, no solamente a individuos, a personas en sus pasos y caminos a seguir, sino la obra misma, en mayúsculas, ¿no? Todo lo que es verdaderamente la causa que está llevando del reino de Dios por medio de la predicación y la proclamación de su mensaje por todo el mundo conocido. Y en este texto de Hechos que llegamos hoy, hay dos episodios en el cual nos podemos quedar estancados. La mayor parte de los comentaristas están discutiendo, yo diría que continuamente, ¿no? Sobre cómo explicar estas dos cosas, ¿no? Uno es la discusión que vemos aquí, que se produce, ¿no? Inmediatamente al final de este capítulo que hemos estado viendo tras la reunión en Jerusalén, entre Pablo y Bernabé, por el cual separan su camino uno del otro. Y el otro es el episodio por el cual se nos presenta a Timoteo, y vemos que Pablo decide también circuncidar a Timoteo, aunque acabamos de leer en el capítulo anterior que la circuncisión no era necesaria para la iglesia cristiana a aquellos que no eran gentiles, aquellos que eran gentiles que no eran judíos. Bueno, ¿cómo explicar estos dos casos? Ha alimentado toda la mente, la imaginación y creo que tristemente muchas veces nos desvía de la idea central, ¿no? ¿Por qué digo esto en primer lugar? Digo esto porque, claro, en la Biblia encontramos la historia de acontecimientos y sucesos que muchas veces no van acompañados de valoración. Entonces, un peligro que tiene muchas veces el lector de la Biblia es interpretar cada narración como una especie de guía o enseñanza, ¿no? Que le demostrara cómo actuar en ejemplo, ¿no? Sea positivo o negativo de lo que ellos leen. Pero si os fijáis bien en ambos acontecimientos que he mencionado, que han causado tanta discusión, no hay la menor valoración. En ningún momento se dice ni que estuviera en lo correcto Pablo o Bernabé, ni se dice que hiciera bien o mal Pablo circuncidando a Timoteo. Por lo tanto, uno de los principios que hemos recibido de la Iglesia cristiana y particularmente en la tradición de la Reforma es que en lo que silencia la Escritura, nosotros también debemos silenciar. O sea, en lo que no hay una valoración o un juicio es sencillamente una pérdida de tiempo, en primer lugar, si no algo peor, ¿no? Estar discutiendo realmente lo bueno o lo malo de los hechos que aquí se hacen. La Biblia, como solemos decir, es un libro tremendamente realista. Y yo creo que esto es lo que nos anima de pasajes como este, ¿no?
En vez de avergonzarnos, que a algunos parece que son una página negra estos episodios en medio de la historia, algunos sencillamente nos alientan. Nos alientan porque vemos la humanidad de estos hombres, vemos que no estamos hablando de seres sobrehumanos, sino gente que tiene las mismas contradicciones, conflictos, debilidades y que toma decisiones y hace pasos que son difíciles de valorar. Si son correctos, incorrectos, son buenos o malos, y la Escritura simplemente lo registra. Y esto es muy importante también entender en la Biblia, que hay enseñanzas que son normativas, que nos muestran realmente cómo debemos actuar, y hay otras, vemos, que son narraciones descriptivas de lo que ocurrió, ¿no?, en la historia y en cada momento, pero no van acompañados de una valoración o de un juicio divino que nos diga realmente lo que significan para nosotros de ejemplo. Lo que sí nos muestra la Escritura, y es lo que yo quiero que nos concentremos hoy, es la conclusión que nos da nuestro texto de cómo el Espíritu de Dios estaba guiando así el Evangelio y la Iglesia, como vemos en los versículos siguientes que vamos a leer también, del 6 al 10. Y a partir de ahí quiero que leamos todo lo anterior. Dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Qué contraste tan tremendo, ¿verdad?, entre lo que hemos leído al principio y lo que leemos ahora. Lo otro nos deja con la incertidumbre, la inseguridad. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto?, ¿no? Y aquí es como que irrumpe sobrenaturalmente, ¿no?, la acción divina con su Espíritu y muestra claramente, ¿no?, lo que Dios quiere en su voluntad. Y lo que vemos es lo contrario a lo que vimos anteriormente. Si recordáis, estuvimos viendo cómo Dios por su Espíritu abrió puertas. Recordáis cómo el Señor abrió también puerta para el Evangelio, como vemos en la narración de lo que ocurre en Iconio y en Antioquía de Siria, ¿no? Versículo 27, cómo se había abierto una puerta de la fe a los gentiles, a los que no eran judíos. Lo vemos en la segunda parte del verso 27 del capítulo 14 de Hechos. O sea, hay una puerta que se abre. Y aquí lo que vemos al principio del capítulo 16 es una puerta que se cierra. Y esto, claro, aparte de ser enormemente sugerente, muy visual y muy poderoso para transmitirnos el sentido de la palabra de Dios, tiene un profundo sentido práctico. Porque, claro, nos muestra que no solamente Dios guía abriendo puertas, ¿no?, sino también Dios dirige cerrando puertas, ¿no? Y es importante tanto entender una cosa como la otra. ¿Qué significa ese cerrar puertas? Bueno, no significa que tuvieran una mala idea. Los apóstoles, en su propósito de hacer esta obra, era encomiable y era muy buena, realmente, la idea y el planteamiento que ellos tenían. Pero Dios y su Espíritu tenía otro. Esto es lo que nos quiere decir. Y lo que vemos es que Dios intervino y puso este obstáculo por el cual la puerta se cerraba. Ya no podían ir por ese camino que habían pensado y disciernen, entienden espiritualmente, ¿no?, que igual que hay puertas que se abren, hay puertas que se cierran. Vemos entonces que, en principio, en el verso 36 del capítulo anterior, Pablo y Bernabé se hacen este propósito. Van a visitar a los hermanos en las ciudades en que han anunciado la palabra, para ver cómo están. Lo que nos muestra una y otra vez lo diferente que eran estos evangelistas, ¿no?, de algunos que llevan ese nombre hoy en día. El evangelista hoy en día es el que va por todas partes haciendo sus giras, sus itinerarios, sus viajes, ¿no?, y anuncia el evangelio y ya está. No. Lo que vemos aquí es algo muy diferente. Estos que anunciaban el evangelio, que iban por todas estas ciudades, no solamente iban, es que volvían. Regresaban al mismo sitio y tenían, por lo tanto, este planteamiento y perspectiva de regresar a esas personas, visitarlas, en primero, y maravillosamente expresado y muy bonito, para ver cómo están primero.
no para cumplir con una función o una misión, simplemente por preocupación por las personas. ¿Por qué? Porque a diferencia de mucho también del evangelismo contemporáneo, aquí no se trata de cifras, de números, de conseguir como si fuera una historia del oeste, a ver cuántas cabelleras se han logrado cortar, ¿no? A ver qué números conseguimos. Esto no es el propósito. Lo que le interesa son las personas. Y cuando regresan, no es simplemente para lograr comprometerlas aún más, ¿no? Sino para ver cómo están, para preocuparse realmente por ellas, ¿no? Y vemos que con ese propósito es que tanto Bernabé como Pablo se proponen este regreso hacia allá. Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Algunos dicen que es su primo, otros dicen que es su tío. La razón tiene que ver con la edad, porque parece que es más joven, y entonces algunos piensan como que no puede haber primos más jóvenes que otros, ¿no? Y tienen dificultad. Y luego los términos de parentesco son a veces complejos de percibir en la lengua, en los idiomas originales de la Biblia. Hay mucha confusión a veces de saber exactamente el vínculo parental. El caso es que eran familias, eso es lo que nos importa de acá. Pero vemos que a Pablo no le pareció buena idea, y nos da la razón. Porque se había apartado de ellos, verso 38, desde Panfilia. No había ido con ellos a la obra. Nuevamente notemos la ausencia, no hay explicación de las razones, las causas, solamente se constata el hecho. Llegó un momento en el viaje en que les había dejado Juan Marcos, ¿no? No hay valoración al respecto, no se dice la explicación, si era una causa justificada, no justificada, y por lo tanto los comentaristas de la Biblia tienen teorías para todos los gustos, ¿no? Son los textos preferidos de ellos, ¿no? Porque les da toda posibilidad de especulaciones, ¿no? Al respecto, ¿no? Hay desde quien da razones que estaba enfermo Pablo y entonces uno pensaba que tenía que seguir, otro no seguir, a cosas bastante más extrañas, o que tenía nostalgia de casa y que quería volverse, o que era tanta las dificultades que tenían, que es lo que piensa la mayoría, ¿no? Que se desalienta por la dureza del viaje, pero la Escritura no dice nada. Entonces también intentar sacar una lección de algo que la Escritura no enseña es un error. Si no dice la razón, no vamos a juzgarle, simplemente constatamos el hecho, ¿no? De que le había dejado a mitad de camino y por lo tanto a Pablo no le parecía bien llevarlo consigo. Y lo que hubo, verso 39, es tal desacuerdo, la palabra aquí es interesante mencionarla porque está en la raíz paroxismo, ¿no? Está en la raíz de una expresión que todos entendemos, es un conflicto realmente serio, o sea, no es que hubo un desacuerdo, una visión diferente de opiniones, no fue un choque total, ¿no? Con todo el componente emocional que supone, ¿no? Entre Pablo y Bernabé, a costa precisamente de llevar o no consigo a Juan Marcos, ¿no? Y nos dice que hubo tal desacuerdo que acaba en separación, ¿no? El uno del otro. Hay que distinguir aquí, claro, esta separación y desacuerdo de otros desacuerdos y separaciones que podemos tener hoy día. En primer lugar, no es que uno estuviera diciendo que estuviera en el camino verdadero cristiano y el otro no. Tristemente, aquellos que navegáis por las redes, veis cómo son especialistas, ¿no? Muchísimos cristianos. Aquel que está en desacuerdo le dice que no es cristiano. Ya no solo que está equivocado o que va por el mal camino, no, es que no tiene derecho siquiera al nombre de cristiano, ¿no? Claro, esto es ajeno totalmente a lo que vemos aquí, ¿no? Aquí es un desacuerdo sobre un viaje en concreto y la decisión que hay, pero no hay ningún juicio, ¿no? Ni espiritual ni moral, como decimos, ¿no? Por lo tanto, aunque algunos preferirán a Pablo y su decisión y otros a Bernabé, realmente el texto no te dice, te da las razones para poder escoger, ¿no? A uno u otro, ¿no? Lo que nos dice es que simplemente siguieron a nivel práctico un camino diferente, distinto. Lo siguieron en segundo lugar individualmente. Claro, mucha gente hoy cuando choca, cuando se separa en una iglesia, ¿sabéis lo que pasa, no? La divide en dos, la separa, toma un grupo por lo menos de esa iglesia, se lleva a sus seguidores, ¿no? Se enfrenta al otro y lo que ocurre es un cisma, ¿no? Una división. Esto no es lo que vemos aquí. Se trata de un viaje y escoge los compañeros de viaje, cada uno que considera convenientes. Claro, en la vida todos estamos en un viaje, ¿no? Y todos podemos entender que este camino en el que estamos, ¿no? Es un camino difícil, como vemos, lleno de encrucijadas. Pero también escogemos compañeros de viaje, ¿no? Hay veces, como decíamos, que las circunstancias te determinan quién está a tu lado, pero otras veces tú eliges, digamos, estar más cerca de una persona o más lejos de otra. Y esto es perfectamente legítimo.
Como dijimos, vemos que a la luz de la palabra de Dios no tenemos que considerar que realmente no tengamos ningún margen, ¿no? Ni de decisión ni de opción, ¿no? No tenemos margen de decisión o de opción en escoger quiénes son nuestros hermanos y hermanas en la fe. O sea, la comunidad cristiana nos es dada como una familia. Igual que tú no eliges la familia a la que has venido al mundo, tampoco eliges la familia de la fe. Son tus hermanas y son tus hermanos. Pero una cosa son tus hermanas y hermanos y otra cosa es tu compañero y compañera de viaje. Eso lo escoges tú, no lo escoge la Iglesia o las circunstancias, ¿no? Y esto es lo que vemos aquí. Es una discrepancia, ¿no?, sobre con quién se sentía cómodo, de qué manera podía hacer su obra mejor. Pablo consideraba que era no con Juan Marcos como pensaba, como vemos aquí en nuestro texto, Pedro. Entonces, la discrepancia que hay aquí, lo que vemos aquí es realmente una separación entre Pablo y Bernabé en torno a Juan Marcos, que tiene consecuencias prácticas hasta cierto punto. O sea, dentro de su propia decisión han optado por llevar o no a Juan Marcos, y esto trae una ruptura, una separación, ¿no? Pero vemos que ambos, ¿no?, claro, como seguiríamos leyendo en el libro de Hechos, ¿no?, hacen la obra de Dios. Es cierto que Bernabé no vuelve a aparecer en nuestra historia ya más, ¿no? ¿Qué fue de Bernabé? Bueno, la historia de la Iglesia habla de muchas cosas, ¿no? Hay una tradición, curiosamente, que dice que murió mártir, Bernabé. Hay otra que dice que fundó hasta la Iglesia en Milán, ¿no?, la tradición católica italiana. Hay otros que dicen que llevó el Evangelio a Egipto, que fue el origen de la Iglesia de Alejandría, que tiene que ver con Bernabé, pero nuevamente estos son tradiciones, son historias, ¿no?, y no conocemos los detalles de ello. Lo que sabemos es que Juan Marcos, sin embargo, Pablo cambió de actitud respecto a él, y sobre ello quiero finalmente concluir esta parte. Yendo a 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 11, una de las cartas que escribió el apóstol ya al final de su vida, que es la segunda epístola que escribe a Timoteo, capítulo 4, vemos que está el apóstol dando instrucciones, ¿no?, como desea que tenga consigo los libros, ¿no?, y aquellas cosas que quiere llevar con él, ¿no? Y también le pide, ¿no?, que traiga a Juan Marcos porque le es útil, ¿no?, en esa obra que está haciendo, ¿no? Y vemos en la Escritura cómo le dice que solo Lucas está conmigo, capítulo 4 de 2 de Timoteo, verso 11, dice: toma a Marcos y tráele contigo. Y tiene estas maravillosas palabras, ¿no?, porque me es útil para el ministerio. No sabemos qué pasó entre medio, entre una cosa y la otra, pero desde luego lo que reconoció el apóstol Pablo era la utilidad, ¿no?, que había encontrado en la persona de Marcos. Una utilidad, fijamos, que no es en general como quien dice, bueno, esta persona es útil también para Dios, ha hecho una gran obra, ¿no?, y le está a la distancia, ¿no?, observando. No, le es útil personalmente. Y esto es lo maravilloso de nuestro texto, ¿no? Cómo vemos que puede el apóstol cambiar de actitud ante esa persona, ya no solo en reconocer lo que hace, el servicio que está desarrollando, sino el propio aprecio personal, ¿no?, que tiene, cómo ha cambiado realmente hasta el punto de que él es necesario, le es útil, ¿no?, se convierte realmente en algo tan importante para él que requiere su presencia. Y esto nos habla de algo que debemos tener muy presente cuando hablamos de la dirección divina. Cuando hablamos de la guía divina, yo no sé vosotros, pero muchos hemos sido educados en la idea de que hay un plan de Dios, ¿no?, y ese plan puede ser el perfecto, maravilloso, el plan ideal de Dios, ¿no? Es como un tren, ¿no?, que tienes que estar en el andén adecuado, a la hora concreta, para subirlo. Si por alguna razón en la vida finalmente no cumples ese plan, si no estás allí en el momento adecuado, si pierdes la oportunidad, si no haces lo que tendrías que hacer, si te equivocas, ¿no?, tomas el camino equivocado, ya estás en el plan B, ya no estás en el propósito de Dios perfecto, y lo que te quedan son los restos. Si has tomado una decisión sobre tu compañero de vida equivocado, y no es la mujer y el hombre que realmente debías tener, si has tomado un trabajo
y no has hecho lo que realmente pensabas que debías hacer, ¿no? Si no estás en el sitio que piensas que deberías estar, muchos creyentes piensan que no has cumplido, ¿no? Ese plan, propósito de Dios perfecto. Pero ¿dónde está esto en la Escritura? En ninguna parte. En ninguna parte vemos que hay un plan A y un plan B. Lo que vemos es un Dios restaurador. Un Dios que igual que nosotros fallamos, fracasamos, en su gracia, esa gracia que hemos visto en el capítulo anterior, está en la base misma de nuestra fe, por la cual somos y la cual creemos, ¿no? Esa misma gracia nos restaura. Y por lo tanto el Evangelio y nuestra fe no es que crean segundas oportunidades, es que realmente nos muestra ese Dios restaurador de principio a fin. No es que te da una nueva ocasión, a ver cómo lo haces esta vez, o una tercera, y a la tercera la vencida y luego ya te damos por perdido, ¿no? No, este no es nuestro Dios en la Biblia, no lo encontramos así en la Escritura, ¿no? Nuestro Dios es un Dios de gracia, ¿no? Que vemos que da no solamente una nueva oportunidad, sino que restaura aquello que se había roto. La relación entre Juan Marcos y Pablo estaba rota, pero Dios la restaura y le resulta ser útil, tan apreciado, que necesita de su presencia. Y eso es una buena noticia para muchos de nosotros, que hemos fallado, que hemos fracasado, que hemos pensado que no hemos cumplido el plan de Dios que teníamos, ¿no? Pero nuestro Dios rehace aquello que nosotros hemos deshecho. Nuestro Dios restaura, ¿no?, aquello que hemos roto. Y también lo hace así en nuestras relaciones. Por lo tanto, es también una razón de aliento, pero también de exhortación a aquellos que hemos dado ya por descontado a algunas personas. Mira, este ya no tiene remedio. Yo creo que ya después ya le hemos dado suficiente oportunidad, pero es un caso perdido. Hay gente que realmente ya no puedes contar con ella. Nuestro texto también nos exhorta a esto. No hagamos así, ¿no? Pablo podía haber dicho que el episodio de su abandono de Juan Marcos ya era el final de él. Serviría, tendría utilidad, pero desde luego él no lo veía como la persona adecuada. Pero algo ocurrió, no sabemos cómo, de qué manera, por la cual llegó a apreciar a Marcos hasta el punto de convertirse, ¿no?, realmente en un instrumento útil. Como sabemos, tiene una relación especial con Pedro. De hecho, es como el intérprete de Pedro, es el que escribe, digamos, en nombre de Pedro. Pero Pablo no está lejano a Juan Marcos, ¿no? Vemos como nuestro texto nos muestra que él ruega y busca su presencia. Así que confiemos en ese Dios que no solamente da una nueva oportunidad, sino que restaura lo que nosotros rompemos. Y demos también a otras personas, ¿no?, la oportunidad de que Dios también cambie nuestra actitud respecto a ellas, ¿no?, que llegamos a verlas con otros ojos, con los ojos de la gracia que Dios mismo la ve. Y vemos que así Pablo escogió también a otro, a Silas, el que había llevado esta carta de la decisión tomada en el capítulo anterior de cómo reunidos consideraban que la circuncisión no era necesaria para la salvación, pero que recomendaban, ¿no?, abstenerse de ciertas cosas en la comida, de mantener incluso ciertas reglas morales para que el testimonio del Evangelio continuara extendiéndose. Y entonces Silas y Pablo salen encomendados por los hermanos ¿a qué? A la gracia del Señor. La insistencia una y otra vez, ¿no?, como vemos en todos estos pasajes, es en la gracia de Dios, ¿no? Algunos dicen, sí, gracia, gracia, pero bueno, ¿cuándo llega a ser una gracia barata? Cuidado con esto. Todo lo que añadimos a la gracia, ¿no?, no es de más, sino es de menos. Y realmente, una y otra vez, ¿no?, hay muchos que se ufanan a lo largo de la historia de la Iglesia en que sea la gracia y algo más, ¿no? Pero no había otra causa a la que encomendar a aquellos hombres en su tarea. No había ninguna esperanza que tenían la misión cristiana que la gracia de Dios. Es por esa gracia que ellos son encomendados. Y al llegar a Derbe, a Listra, encuentran a Timoteo. Timoteo era hijo de judía, pero de padre griego. Algunos dicen si se hubiera muerto ya el padre, no sabemos. Habla en pasado, parece sugerir el lenguaje que estaba ya ausente. Pero para los judíos es la madre la que te hace judío. De tal forma que uno puede tener un padre de donde sea, pero si la madre es judía, eres judío. Igual que si es el padre el que es judío, no puede ser judío, estrictamente hablando, es la madre la que te hace judío, ¿no? Esta particularidad que tiene el judaísmo no solamente, como dijimos, hace muy difícil que alguien se convierta al judaísmo,
porque tu madre hay solamente una. Y tu madre es tu madre, ¿no? Puedes tener madrastra o lo que quieras, pero tu madre es tu madre, es la que te trata esa identidad. Y vemos que el judaísmo sigue estrictamente esta guía materna. Pero como en tantos personajes que vemos aquí ya en el libro de Hechos, en la extensión del cristianismo, era resultado de este matrimonio, ¿no? Que se da entre gentil y judío. Y daban buen testimonio de los hermanos, ¿no? Que estaban en Listra y en Iconio. Conocemos más luego a Timoteo, ¿no? Por la historia de lo que nos habla sus cartas, ¿no? Se habla siempre de su juventud. Claro, muchos han dicho, bueno, ¿cuánto tiempo era joven este hombre? Porque si era joven ya entonces y luego sigue siendo joven, ¿no? Tenía una eterna juventud. Bueno, la juventud en la Biblia es un poco relativa, ¿no? O sea, aquellos que están en lo que llaman a veces la mediana edad todavía son jóvenes a la luz de la Biblia. O sea, esto de la juventud en términos bíblicos se expresa más, digamos, de chicos de 20 años, ¿no? Llega a la mediana edad, incluso se consideran todavía jóvenes, ¿no? Y por eso cuando Pablo le dice, ¿no?, que nadie menosprecie tu juventud, no tenemos que pensar que era un crío de 18 años, ¿no? O sea, era una persona de cierta edad. ¿Por qué? Porque en la cultura judía, claro, cuando se llega a tener una posición de autoridad, ¿no?, es a partir de la mediana edad. O sea, realmente nadie extremadamente joven era apreciado, ¿no? Esto en las culturas varía, ¿no? Y sabéis, incluso en los países, ¿no?, cómo se aprecia de forma diferente la edad, ¿no? Hay países, por ejemplo, que los presidentes son gente muy mayor, ¿no? Y si uno no tiene 60, 70 años ya no se considera que tiene una posición, ¿no? Y otros en los que, como no tengas 30 años, ya realmente eres muy mayor, ¿no? Igual en los medios de comunicación. Veis que hay algunos países que tienen aquellos periodistas y gente que comunica las noticias que son a veces gente mayor, ¿no? Y que se considera que dan como una sabiduría, una inteligencia, y otros países en los cuales ponemos a cualquier crío, ¿no?, digamos, a dar las noticias, pues nos da igual la edad que tenga, ¿no? Todas estas cosas tienen mucho de condicionamiento cultural, ¿no?, del aspecto. Pero lo que vemos aquí es que había un buen testimonio de él, independientemente de la edad que él tenía. Este es el énfasis que hace el apóstol. Y nos dice, lo sorprendente del verso 3, claro, es que Pablo, que quiso, que deseó y que buscó que estuviera con él, tomándole, le circuncida por causa de los judíos que había en esos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Claro, nos choca en primer lugar la circuncisión y en segundo lugar la motivación. Lo hace por causa de otros, ¿no? No porque en conciencia él pensara que tuviera que hacerlo, ¿no?, sino lo hace por causa de los demás, ¿no? Claro, nuevamente echamos de menos una valoración de esto, ¿no? Estaba justificada esta circuncisión y esas causas que hace realmente te explican lo que hay. Vamos a leer otro texto en 1 Corintios 9. En la epístola que escribió el apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 9, versos 19 y 20. Vamos a leer de 1 Corintios 9, los versos que van del 19 al 20. Dice así el apóstol Pablo, 1 Corintios 9, 19 al 20. Por lo cual, dice el apóstol, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. Y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Hay una combinación, claro, en la actuación de Pablo, ¿no?, que si bien es rígido, estricto, ¿no?, inamovible en lo que es el principio de la fe para salvación por la sola gracia de Dios. Cuando llega esta enseñanza y hay ese conflicto, ¿no?, vemos que él no tiene la menor cesión, ¿no? Todo aquel que pone otra condición aparte de la gracia, sea la circuncisión que va unida a la ley. Recordar que el capítulo anterior, la discusión de Jerusalén, no era solamente si hacer realmente el corte del prepucio, que es la circuncisión, era lo que simbolizaba esto, que era la sujeción a la ley. Esto era lo que estaban discutiéndose, no solamente la ceremonia, ¿no?, el rito en sí, sino lo que significaba de relación con la ley, ¿no? Y en esto vemos que no hay cesión alguna. Incluso se une con Pedro en este maravilloso discurso, ¿no? No hay ninguna discrepancia entre Pablo y Pedro. No puede haber ninguna necesidad de ceremonia, de ritual, pero incluso tampoco de obras de la ley. Y eso es importante también que lo recordemos hoy una vez más. Si tú piensas que tu esperanza, ¿no?, tu salvación, que tu vida depende de lo que tú eres, de lo que has hecho, de lo que has logrado, al fin y al cabo no soy tan mala persona, ¿no? Bueno, he hecho cosas que me arrepiento, ¿no?,
errores todos tenemos, nadie es perfecto, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuando se valore mi vida, cuando se juzgue, tampoco saldré tan mal, ¿no? Si es en esto en lo que dependes, tengo una mala noticia que darte en esta mañana. Tienes un serio problema. Porque no hay posibilidad alguna para alguien que piense en estos términos, que al fin y al cabo, qué mal he hecho yo. Que tenga esperanza de salvación a la luz de lo que el mensaje apostólico dice aquí. No hay otra esperanza de salvación que el favor inmerecido, que la gracia de Dios. Por lo tanto, si confías en algo de ti, de tu propia vida, de lo que has hecho, de lo que eres, y no en ese favor inmerecido de Dios, tienes un serio problema. Y el apóstol y la enseñanza cristiana no dejan ningún lugar a dudas. La salvación depende solamente de la gracia de Dios. Pero vemos que junto a ese principio, digamos, inalterable, inamovible, hay una cierta flexibilidad, que es la que hemos leído escribiendo a los Corintios, ¿no? Que viene dada, claro, por la misión, en primer lugar. La misión vemos que, a diferencia de esfuerzos misioneros que ha habido en la historia, no era una inculturización, ¿no?, de los pueblos, ¿no?, en la tradición o las formas de estas personas. Tristemente hay muchos misioneros que han hecho eso en el mundo, ¿no?, donde han intentado reproducir esa cultura occidental, esos modos, y eso le llamaban misión, ¿no? Pero no es este el modelo apostólico. El modelo del Nuevo Testamento implica una gran adaptación al lugar donde estás, ¿no?, a lo que implican las costumbres, los modos, ¿no?, incluso la relación con la ley, ¿no?, en el caso de los judíos. Pero esa adaptación del apóstol vemos que llega a ser incluso personal. O sea, si él está con los judíos, ¿no?, y vemos que tiene problemas en la comida, en la dieta que llevan, él se adapta. No insiste en su libertad, que la tiene, no deja lugar a dudas, que él se siente libre de comer lo que él quiera. Pero él se adapta precisamente en esa libertad por amor a aquellas personas, ¿no?, que quiere alcanzar con el Evangelio. Y es así como también en este contexto, ¿no?, en el cual estaba dando testimonio a los judíos y había un cuestionamiento de la persona de Timoteo, él opta por la circuncisión de Timoteo. Piensa que ayuda, digamos, al testimonio, a la extensión del Evangelio. ¿Por qué? No porque crea que la salvación de él dependa de modo alguno de la circuncisión, acaba de dejar claro que no es eso en lo que cree, ¿no?, sino precisamente porque no tiene importancia para él es que lo hace. Ahí está la diferencia. Si realmente lo hiciera por la necesidad que había espiritualmente de cara a Dios y para su propio alma, ¿no?, pero no lo hace por eso, ¿no?, lo hace simplemente por las otras personas, ¿no?, por lo que ellos pensarán, por el testimonio. Claro, esto nos lleva a una tercera reflexión, que es el valor también del testimonio cristiano. Esto se ha abusado mucho, claro. Hay ciertas tradiciones evangélicas, ¿no?, en que el testimonio se le llama cualquier cosa, ¿no? Pero aquí entendemos lo que es sanamente, ¿no?, de una forma, como vemos, bíblica, ¿no?, el testimonio. Importa lo que piensan otras personas. Si el que comunica el Evangelio es una causa de escándalo a los demás, ¿no? No estamos diciendo su salvación espiritual, ¿eh?, no estamos hablando de su fe o falta de fe. Hay gente que tiene muy mal testimonio y son cristianos, digámoslo claramente. O sea, hay gente que realmente lo hace muy mal y que es una causa de conflicto, pero nadie está juzgando realmente si tienen fe o si tienen salvación. Por eso cuidado con el lenguaje también, ¿eh?, cuando criticamos a ciertas personas, ¿no? No nos gustan nada, no nos parece muy bien lo que hacen, pero eso no significa que no sean cristianos o que no tengan fe o salvación. Simplemente lo que estamos diciendo es que no es un buen testimonio lo que implica su persona para muchos de ellos, ¿no? Y esto hay una preocupación sana en la Escritura, ¿no?, de que es importante un cierto buen testimonio, ¿no?, de cara a aquellos que te rodean, claro. En un contexto en el cual eso no es un motivo de causa o de escándalo, tal vez esas personas pueden ser útiles en ese ministerio. Pero en este contexto concreto, el hecho de no estar circuncidado Timoteo era un problema. Y por lo tanto, como era un problema, lo enfrenta en esa causa. Podemos utilizar múltiples ejemplos, ¿no?, que podríamos usar, ¿no?, pero nos perderíamos en ellos, ¿no? Entraríamos en la casuística, ¿no?, de todo tipo de situaciones, de personas. Pero vemos la importancia que tiene el testimonio para aquellos, ¿no?, a los que quieres alcanzar, ¿no?, qué es lo que debe ser su vida. Entonces, al pasar por las ciudades, dice,
Les entrega esas ordenanzas que habían acordado los apóstoles y ancianos para que las guarden, y las iglesias, dice el verso 5, eran confirmadas en la fe. Aumentaban en número cada día. Este mensaje alentador, ¿no?, con el que acaba esta primera parte que leíamos, ¿no?, nos muestra realmente la esperanza de lo que es este evangelio que extiende, que se crece, pero también se confirma, ¿no?, se reafirma en las personas, ¿no? Pero es tan importante lo que hemos hecho después, leer la siguiente parte, ¿no?, ver lo que ocurre. Y atravesando Frigia y esa provincia de Galacia, les es prohibido por el Espíritu Santo, dice el verso 6, hablar la palabra en Asia. ¿Esto cómo es? Que el Espíritu les prohíbe hablar, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Se les sellaron los labios? ¿O qué es lo que misteriosamente y sobrenaturalmente ha ocurrido, ¿no?, para que el Espíritu les prohíba, ¿no?, como dice aquí, hablar? Cuando llegan a Misia, intentan ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permite. Y pasan junto a Misia, descienden a Troas, y entonces se le muestra, ¿no?, una visión a Pablo de noche, que era un varón macedonio en pie rogándoles, y les dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Bueno, ¿cuál era el contenido exacto de la visión? También es especulativo, ¿no? Algunos han visto de todos. Desde el doctor Lucas llamándoles a que vinieran allí a Europa, a otros hasta Alejandro Magno han visto que aparecía por allí hablando como en macedonio a la gente. No se explica exactamente en qué consistía la visión, pero vemos que se hizo evidente y clara, ¿no?, por lo cual se les impedía llegar allí. Bueno, esto es la historia de la misión cristiana, ¿no? Desde Livingstone, el gran médico y misionero que fue a África, que habéis visto en tantas películas, él quería ir a China, no quería ir a África. Y las circunstancias hicieron que fuera imposible, ¿no?, que fuera a Asia, y acabó yendo a África, ¿no? Toda la historia misionera está llena de episodios semejantes, ¿no?, de gente que tenía un plan. Carey, el gran misionero bautista, ¿no?, sabemos que también no era su primer objetivo, ¿no?, poder llegar a la India, ¿no? Adoniram Judson, ¿no?, realmente fue a la India, pero lo que acabó fue llevando el Evangelio a Burma, ¿no? Toda la historia de las misiones, y podemos hacer un gran listado, ¿no?, ha empezado con una intención original, ¿no?, y luego muchas veces Dios ha cambiado los planes, ya ha dirigido a esa persona hacia otro lugar, ¿no? Esto es algo que continúa a lo largo de la historia, es una forma en la cual también Dios actúa y guía y dirige. Igual que abre puertas, cierra puertas. Y es una necedad, ¿no?, quedarse estancado, ¿no?, continuamente dando golpes a la puerta, intentando forzarla, ¿no?, ver cómo de alguna forma puedes abrirla porque sí, porque tú quieres, ¿no? No, hay veces, como vemos, en que Dios de alguna forma prohíbe, impide, limita, y tenemos que verlo como la dirección divina. No porque no fuera buena idea, no porque no estuvieran haciendo la voluntad de Dios. Muchas veces pensamos, no, claro, cuando alguien tiene un pecado, algo malo en su vida, lo que hay, pues Dios le pone obstáculos, impedimentos, ¿no? Y uno lo percibe así en su conciencia, ¿no? Dicen, bueno, es que yo realmente no debería estar haciendo esto, ¿no? No soy digno de esta tarea. Pero no se trata de eso, ¿no? Se trata simplemente de que Dios toma la iniciativa, ¿no?, guía y dirige, igual que abre puertas, cierra puertas, ¿no? No es que estuviera mal lo que nosotros pensáramos, simplemente que no ese es el camino que Dios ha establecido. Y dice nuestro último texto que cuando vio la visión, enseguida procuraron partir a Macedonia, dando por cierto, por seguro, que Dios les llamaba para anunciar el Evangelio. Fijaos bien que la dirección de Dios también es un proceso finalmente. Mucha gente cree, bueno, si Dios me diera una visión esta noche, yo lo tendría claro, lo que tengo que hacer, ¿no? Pero esto no funciona así. O sea, quiero acabar con algunas orientaciones prácticas, ¿no?, de lo que es la guía, la dirección divina, que es un tema muy evangélico, ¿no? Leía Packer, que sabéis que estaba escribiendo sobre él mucho este tiempo, ¿no? Y Packer tiene un tratamiento magistral, como siempre, de muchos temas, también de este, ¿no? Y comienza el estudio que él hizo famoso sobre la orientación divina, diciendo que esto es una obsesión evangélica, ¿no? Es curioso que cuando hablas con católicos o otro tipo incluso de personas, nadie está tan obsesionado con esta pregunta, ¿no?, de la voluntad divina que el evangélico, ¿no? Si haces, como dice, un campamento, una conferencia y pones un taller o un seminario, sabes que estará abarrotado, ¿no? Es la pregunta que todos los evangélicos se hacen siempre, ¿no? ¿Cuál es la dirección o la orientación divina, ¿no? Y él hace algunas reflexiones muy interesantes sobre esta fijación, ¿no? Por ejemplo, observa, comenta Packer, como muchos de los que más les preocupa la dirección divina
son los que menos problemas tienen realmente en su vida. O sea, gente que no tiene en su conciencia ninguna carga especial, que están haciendo lo que tienen que hacer, pero viven atormentados por la voluntad divina, ¿no? Y él observa como mucha gente que ha conocido así, realmente encomiable, ¿no? Se ha convertido esto en una cosa enfermiza, ¿no? Están como girando constantemente en torno a ello sin ninguna necesidad, ¿no? O sea, que verdaderamente ves que no hay ningún problema. Y hace casi, bueno, como solía hacer, la mitad del trabajo que él hace son visiones equivocadas, ¿no? Erróneas, ¿no? De lo que hay en la dirección divina. Sería muy largo hacerlo ahora, pero todos conocemos ejemplos, ¿no? Gente que no solamente espera comunicaciones directas de Dios, ¿no? Visiones como esta que le muestran lo que tiene que hacer, sino que tiene los métodos más extraños de encontrar la voluntad divina. Empezando por el uso de la Biblia, que algunos hacen. Claro, ¿quién no ha conocido? Algunos hemos sabido casos, incluso de misioneros en España. Yo recuerdo uno que leyendo un texto y tal, leyó Los Olivos, ¿no? Eso me voy a España, ¿no? Y algunos que abrían la Biblia al azar y pasaban con el dedo y donde encontraban allí veían la palabra, o el versículo que leían esta mañana era el mensaje oculto que Dios les comunicaba, ¿no? Claro, este uso es un uso fetichista de la Biblia, ¿no? Es un amuleto, es como si fuera algo irracional, ¿no? Por el cual la Escritura, más allá de lo que dice, te da un sentido oculto que tú desvelas y que es francamente peligroso, ¿no? Otros lo que confían son en predicciones, ¿no? Anuncios de Dios de lo que va a pasar, ¿no? Se cuenta del famoso galés Reis Howell, ¿no? Que predijo supuestamente la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero como dice Packer, bueno, a mí de qué me sirve su predicción hasta que no se cumple. O sea, según la ley de Moisés, una profecía es profecía cuando se hace realidad. Mientras tanto, es una predicción. La gente no tenía que deshacerse de sus propiedades o prepararse para una catástrofe por una profecía. O sea, lo reconocería como profecía en todo caso cuando se hubiera cumplido. Pero de antemano nadie tiene que vivir a la luz de profecías, en base al anuncio de algo que va a ocurrir que no sabemos si va a pasar siquiera. Y por lo tanto no sabemos si la profecía es verdadera. Packer, por eso, en sus últimas conclusiones hace, como siempre, esta observación tan liberadora, ¿no? Ninguna revelación, ninguna palabra, y no las niega, porque él estaba muy abierto, digamos, a manifestaciones del Espíritu hoy en día excepcionales, ¿no? Pero no las niega. Pero dice, no puedes vivir a la luz de ellas. O sea, tú no puedes vivir por un mensaje que hoy te da alguien y me dice al final del culto, mira, el Señor me ha dicho que te diga esto. Bueno, yo siempre tengo la tentación de decirle, bueno, ¿por qué no me lo dice personalmente a mí, no? Te tiene que mandar a ti, ¿no? ¿Por qué no me lo dices esta noche, no? O sea, hubiera sido más directo, ¿no? Pero independientemente del medio, del modo que lo hace, yo no voy a decidir qué voy a hacer esta semana ni con mi vida a la luz de lo que me diga esta persona. O sea, no es esta la guía que Dios ha establecido para tu vida, ¿no? Por lo tanto, no se trata de si son real o no real estos mensajes. Se trata de que no podemos vivir a la luz de ellas. Y Dios ha establecido otra guía, otra palabra, que es su voluntad expresada claramente en la Escritura. Ahora bien, estamos hablando, claro, de una dirección divina que no encontramos explícitamente en la Escritura. Y ahí es donde está el problema de muchas personas en el tema de la orientación divina. ¿Qué hace sobre aquello que la Biblia no habla claramente? La Biblia, cuando decimos la voluntad de Dios, suelo decir siempre que suele querer decir dos cosas, ¿no? O quiere decir su plan de salvación, como hemos dicho, cómo podemos ser aceptados por Dios, por su sola gracia de Dios, a través de lo que Cristo Jesús ha hecho, lo que es el propósito de Dios, digamos, último, o también habla de su voluntad moral, lo que debemos hacer, cómo debemos vivir, ¿no? Cuál es la ley de Dios, ¿no? Cuál ha de ser nuestra actuación, nuestro comportamiento. Una no puede ser frustrada, es incondicional. Dios va a salvar, vemos, y hace su obra por medio de Cristo, allá sea cual sea la oposición, obstáculos, impedimentos del hombre. Dios salva como se ha propuesto. Claro, la otra es frustrada cada vez que desobedecemos. Cada vez que incumplimos la voluntad de Dios, no hacemos la voluntad de Dios. Esa voluntad queda frustrada. Son dos voluntades diferentes. A una le llamamos la voluntad de Dios, igual que a la otra le llamamos voluntad de Dios, pero queremos decir cosas distintas. Por eso cuando algún creyente te dice, no, es la voluntad de Dios, pregúntale qué quieres decir con eso, la voluntad de Dios. Claro, muchas cosas pueden ser voluntad de Dios en diferentes sentidos. Pero hay un tercer sentido, claro, que es el sentido de la providencia. Y ahí está realmente el problema. Claro, algunos llegan al extremo de negar esa guía de Dios. Se hizo muy popular un libro, por ejemplo, en Estados Unidos, de círculos dispensacionales, fundamentalmente, de Friesen, ¿no? Que hizo mucho énfasis, ¿no?, en el hecho de que había libertad en las decisiones.
de que realmente, aunque hay una guía y una providencia divina, la Biblia no le importa realmente ni con la persona que estás casada, ni el lugar donde vives, ni el trabajo que haces, que como todo esto tampoco es una preocupación bíblica, sencillamente está en la libertad del individuo. Packer corrige en parte en ese estudio trabajo la visión de Friesen. Él piensa que esto es un extremo. No puedes llegar como la conclusión por pensar, claro, es en este caso el prejuicio teológico de muchas personas, ¿no? Hay cristianos que teológicamente no conciben que Dios actúe sobrenaturalmente de ninguna forma hoy en día. Esto lo haría en el libro de los Hechos, en esa dispensación, en el momento en que estaba haciendo esas señales por los apóstoles, hacía estos milagros, ¿no? Y visiones. Pero hoy en día no podemos hablar de esto. Claro, quien jubila al Espíritu Santo y a su obra hoy en día, obviamente no tiene paciencia para nada de lo que estamos hablando aquí, porque sencillamente no viene al caso. Pero los que creemos que realmente el Espíritu del Santo está activo y vivo y obra también dirigiendo y guiando, ¿no? Mostrando su voluntad, tenemos estas preguntas, ¿no? Y queremos saber cómo Dios, por su Espíritu, guía y actúa, ¿no? Más allá incluso de lo que nos muestra la Biblia, ¿no? Y esto es legítimo, ¿no? Entonces, la orientación práctica primera que hemos dicho es que no podemos basar nuestra vida por lo que son simplemente percepciones, impresiones, ¿no? No quiere decir que no sean reales, ¿no? Todos sabemos lo que es, ¿no? Tener una impresión o una percepción, pero también son engañosas. ¿Quién no ha vivido la idea, antiguamente, los más mayores aún recordaréis la expresión, ¿no? Vibraciones, ¿no? Esta persona me da malas vibraciones, decían antiguamente, ¿no? Lo que queríamos decir con esto es que había algo, ¿no? Como en su aura, lo que le rodea, que no nos gustaba, no nos daba confianza de la persona, ¿no? Pero que esto son impresiones. Tú no conoces al individuo, te entra mal, ¿no? Realmente no acabas de conectarlo y estás prejuiciado. Todo lo que la gente tiene. Pero estas son impresiones, son cosas que realmente no pueden guiar tu vida, ¿no? Es la percepción que tú tienes personalmente de algo, ¿no? Entonces Dios puede poner percepciones, puede poner impresiones, pero no son la guía, la orientación que tenemos en nuestra vida. Necesitamos algo más seguro, dice nuestro texto. Tenemos que saber lo que realmente Dios nos está diciendo. Entonces, una mera impresión no es una manifestación de la dirección divina. Puede ser parte de ella, pero realmente no es en lo que podemos basar nuestra vida. En segundo lugar, como hemos dicho, es por su palabra, objetivamente lo que importa. Por lo tanto, si Dios ha establecido en su palabra algo que es su voluntad, ¿no? Tanto para la salvación como para nuestra conducta, no podemos relativizarlo. No podemos decir, Dios me dice otra cosa, ¿no? Dios quiere que yo haga algo, en concreto, en contra de lo que Dios ha establecido. Lo que Dios ha establecido en su palabra es inamovible. Y sobre eso no hay discusión, ¿no? Debemos simplemente aceptar, es una cuestión de autoridad. O la aceptamos o no la aceptamos, obedecemos o no obedecemos, o nos sometemos o no nos sometemos. Pero es una palabra que viene a nosotros con la autoridad de lo alto, ¿no? Y en tercer y último lugar, tenemos que comprender también que, como hemos dicho, la dirección divina es un proceso. Entonces, lo normal y natural, ¿qué es, finalmente? La perplejidad. Claro, lo que vemos aquí es que estos hombres estaban realmente intranquilos porque no sabían realmente lo que Dios les estaba diciendo por medio de su espíritu, qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Fijaos bien el escenario, ¿no? O sea, por un lado hay disensiones entre ellos, ¿no? Vemos que se enfrenta a circunstancias en las cuales tiene que actuar por relación a aquellos que quiera alcanzar el Evangelio, y ahora todos son obstáculos e impedimentos para cumplir el plan que se habían establecido. Lo natural, por lo tanto, tanto para ellos como para nosotros, es la perplejidad, el no saber realmente lo que está diciendo. Esto, por lo tanto, no es una señal, como dice Packer, ¿no? Que nos haga de preocuparnos por nuestro estado espiritual. Mucha gente dice, no, yo es que no estoy tranquilo, no tengo paz porque no sé realmente lo que debiera hacer. Esto no es una señal realmente de un problema espiritual, es el estado en el mal normalmente en que vivimos ahora, en esta vida, todavía hoy, ¿no? La promesa aquí que vemos es que Dios, por lo menos en su misión, en su propósito por el cual extiende su evangelio, actúa también dando por cierto, versículo 10, ¿no? Lo que han de hacer, ¿no? Y esta es una confianza también que tenemos que tener finalmente, que aunque sea un proceso, aunque haya inseguridad, Dios mostrará claramente, ¿no? Lo que debemos hacer en cada momento, sea por las circunstancias que hacen que realmente sea inútil seguir enfrentarse a ellos, ¿no?
Dios nos mostrará una y otra vez que ese no es el camino, que no te empeñes en ello, que realmente ahí no hay nada más que hacer, ¿no? Y entonces finalmente te des cuenta, por cierto, con toda seguridad, de que no puedes ir por allí, ¿no? O bien pondrá en tu mente, ¿no?, el discernimiento y el entendimiento de que eso no tiene sentido. Mucha gente también, tenemos que recordarlo, Packer lo hace en su trabajo, ¿no?, se empeña en que Dios y su dirección divina es siempre lo contrario a lo que ellos piensan y quieren en su mente y voluntad. Por ejemplo, el que no tiene capacidad para hablar cree que Dios le ha llamado para predicar, ¿no?, y que realmente lo suyo es el púlpito y poder extenderse, ¿no? El que no puede salir apenas de casa, estar incómodo y no acepta apenas ni invitaciones a otros lugares y otras viviendas porque se siente incómodo, le quiere llamar de misionero al otro lado del mundo, ¿no?, a hacer una tarea con personas desconocidas y en costumbres extrañas, ¿no? Quien está en un estado de debilidad o con frecuencia enfermizo, le pide una tarea que requiere una constitución física y una salud que realmente no tiene, ¿no? Es como si Dios siempre te pidiera lo contrario, ¿no?, a lo que tú eres, lo que tú quieres, ¿no? Claro, esto sencillamente no es bíblico. Lo normal y natural es que cuando Dios llama a alguien o busca realmente su voluntad, mostrarle a alguien, lo hace de acuerdo a tu propia voluntad, ¿no?, y a tus propias condiciones, facultades o habilidades. Es así como naturalmente Dios hace, ¿no? Entonces, si Dios ha puesto ese deseo, normalmente corresponde también a su voluntad divina, ¿no?, eso que queremos hacer, ¿no? Por eso a veces Dios nos da, por cierto y seguro, sencillamente en nuestra mente, en nuestro entendimiento, y analizando nuestras condiciones, ¿no?, nuestras facultades, lo que debemos hacer, ¿no? Y corresponde claramente, vemos, naturalmente, a desarrollar esos ámbitos, ¿no? Es como alguien que tiene una habilidad artística, ¿no?, se ha dado mucho el caso, ¿no?, en músicos y en todo tipo de gente creativa, ¿no?, que le han dicho en la iglesia, bueno, ahora que te has convertido, esto tienes que dejarlo, esto es un ídolo, tú estás sirviendo a la fama, tú lo que quieres realmente es otra cosa en la vida, tienes que dejar esto y olvidarte. No, si Dios te ha dado esta facultad, esta capacidad, esta creatividad, es para usarla, no es para hacerte misionero en la China. O sea, Dios te ha dado esa facultad y esa habilidad creativa y has podido desarrollarla porque es eso realmente, es la voluntad divina de lo que hagas, ¿no? Y entonces Dios nos muestra, ¿no?, de una forma cierta y segura, ¿no?, que de acuerdo a esas capacidades, ¿no?, y también a lo que en nuestra mente vemos es así lo que debemos hacer. Finalmente tenemos que ir a esta reflexión siempre cristocéntrica. Como tantas veces nos recordaban maestros como Packer, el Espíritu de Dios obra siempre en relación con la persona y la obra de Cristo Jesús. Si queréis saber lo que el Espíritu de Dios hace en el mundo, tenéis que ir al Evangelio, ver lo que es Jesús y su obra. El Espíritu no le place hablar de otra cosa más que del Señor Jesús, ¿no? Es de lo que se complace, de lo que habla con toda claridad, tanto individualmente, su propio testimonio interno a cada uno, como a la humanidad entera, al mundo. Lo que le habla es de Jesús y de su obra, ¿no? ¿Y qué es la manera en la cual el Espíritu Santo nos habla también de Cristo Jesús? Nos guía y nos dirige. Lo hace con certeza, con seguridad. Creo que si algo nos enseña el Evangelio es que hay muchas cosas de las que podemos dudar en esta vida, empezando por nosotros mismos. Yo no sé muchas veces, ¿no?, ni lo que quiero, ni lo que soy, y uno tiene muchas dudas. Hay muchos momentos en su vida en que realmente se siente absolutamente desorientado. Pero en esos momentos es tan importante recordar que si bien debemos dudar y podemos dudar de nosotros mismos, nunca debemos dudar de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Eso no depende de ese sentimiento, de esa impresión o de esa incertidumbre. Dios nos habla con certeza, con claridad. ¿Qué significa esto en la misión cristiana finalmente? Que Dios solamente tiene un propósito por su Espíritu, que es enaltecer, exaltar y glorificar a Cristo Jesús. Todo lo que a Él le honra, no habrá impedimento o obstáculo para Dios, ¿no?, que sea lo suficientemente grande para que Él no haga su obra respecto a su Hijo. Pero todo lo que sea nuestro propio autoengrandecimiento, nuestra propia causa e imperio, ¿no?, nuestro amor a nuestro propio testimonio, que la gente nos admire y nos vea como ejemplo de personas. El Espíritu no se complace en nada de estas cosas, sino es para enaltecer a Cristo Jesús. Y por lo tanto no nos ha de sorprender si muchas veces no hace lo que nosotros quisiéramos. Porque depende de lo grande que es Cristo para nosotros, ¿no?, lo que el Espíritu de Dios hace en nuestra vida.
A mucha gente evangélica, en primer lugar, ¿no?, le preocupa su santidad. ¿Por qué no somos más santos que lo que somos ahora? Probablemente porque no buscamos más a Cristo Jesús en el primer lugar de nuestra vida. Y por eso es que Dios y su obra, ¿no?, está íntimamente relacionada con el lugar que tiene Cristo para nosotros. ¿Por qué Dios no obra más poderosamente en su iglesia? Porque tal vez Cristo no está en el centro realmente de lo que nosotros queremos y buscamos en esta vida. Y así, en nuestros planes, en medio de esta incertidumbre de pandemia que vivimos, ¿qué podemos esperar de la guía y de la orientación de Dios? Si lo que buscamos es exaltar a Cristo en nuestra vida y como iglesia, podemos esperar que hable con claridad, que muestre su camino, que cierre puertas y abra puertas, si Cristo es lo más importante para nosotros. Por lo tanto, si queremos que Él nos guíe y nos dirija en este tiempo, en nuestra vida y como familia de la fe, también como nuestra propia familia, tenemos que poner a Cristo en primer lugar, porque el Espíritu Santo no hace nada que no sea para enaltecerle a Él, para ponerle a Él en primer lugar, porque todo ha sido hecho para Él, a través de Él. Leer las primeras páginas de la Biblia. ¿Qué dice? Desde el principio, desde los primeros versos. El Espíritu de Dios se movió sobre el caos, el desorden, la oscuridad de este mundo, lo que no había, para hacer lo que había, ¿no?, con un solo propósito, el de que Él que ha hecho todas las cosas desde el principio, que no era solamente Dios el Padre, sino Cristo Jesús. Por Él fueron todas las cosas y para Él. Y esa actuación sobrenatural en milagros, señales, prodigios, manifestaciones, no tiene otro fin que hablar de Cristo. Porque Cristo sana a personas. Porque Cristo vemos que actúa todavía en el libro de los Hechos por su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo vemos que es el que obra dando testimonio de Cristo Jesús. Cuando hace una señal prodigiosa es para hablar de quién es Cristo Jesús. Cuando Dios actúa de esta forma tan excepcional es para mostrar quién es Él. Vamos a pedirle, por lo tanto, que el Espíritu obre en nuestra vida, que nos guíe, pero para encontrar realmente en nuestra vida qué lugar tiene Cristo para nosotros. Vamos a pedirle que Él tenga el primero, que Él sea el centro de nuestra vida. Señor, queremos reconocer qué poco está tu Hijo, Señor, muchas veces en el centro y el gobierno de nuestra vida. Tenemos que confesar nuestro fracaso, Señor. Una y otra vez reconocemos que buscamos nuestra propia voluntad, nuestros sueños, nuestros planes, Señor. Pero qué poco, Señor, lugar y tiempo, espacio damos, Señor, a tu Hijo y a su gobierno y reino sobre nuestra vida. Por eso, Señor, te queremos pedir que tu palabra nos lleve hoy, Señor, a rendirnos, Señor, a entregarnos claramente a tu Hijo y a su voluntad para nuestra vida. Que nos sometamos, Señor, a su gobierno, a su señorío. Señor, reafírmanos en la fe, descubriendo quién es Cristo Jesús y viviendo, Señor, en dependencia, en obediencia a Él. Señor, queremos creer también, como tu palabra nos muestra hoy, que tu Espíritu hace todas las cosas posibles, Señor, para que así sea. Que tu Espíritu abre y cierra puertas, que tu Espíritu actúa sobrenaturalmente y se comunica incluso en sueños, mostrándonos, Señor, tu propósito para enaltecer el nombre de Cristo. Señor, te damos gracias también, al comenzar ahora, Señor, también una nueva sección de la Escritura, de que fue el Espíritu de Dios el que guió a aquellos apóstoles, Señor, de Jerusalén, a traer a este viejo continente, que es Europa, ese mensaje y esa buena noticia. Queremos reconocer que si fue un continente privilegiado y bendecido, si contó con tu favor por tanto tiempo, Señor, fue por tu iniciativa. Fuiste tú, Señor, el que intervinió en la mente y en la vida de ellos para dirigirlos, Señor, a esta parte del mundo y hacer la obra que tú hiciste a lo largo de la historia. Por eso, Señor, queremos reconocer que no es por nuestra raza, no es por nuestra mente, no es por la capacidad que tuvimos, la riqueza, el poder que adquirimos, que el Evangelio vino a Europa. Queremos reconocer que si ha sido tan bendecido y privilegiado este continente, ha sido por tu sola obra, por tu gracia, por tu favor. Pero ahora, Señor, estamos en un tiempo de la historia en que parece la parte del mundo más lejana de tu Evangelio que podemos encontrar.
Nos resulta más fácil hoy encontrar, Señor, hijos tuyos en África, en Asia, en cualquier lugar de este mundo que en este viejo continente. Hay menos en la iglesia en un domingo como hoy, en una ciudad de Alemania o del norte de Europa, que lo haya en cualquier parte o continente de este mundo. Y esto es una tragedia. Es algo, Señor, que nos humilla y que lamentamos en lo más profundo de nuestro ser, porque sentimos nuestro propio fracaso y la humillación que eso supone. Pero no queremos caer en el desaliento, Señor, y por eso te suplicamos y rogamos que en esta hora, Señor, en Europa, veamos otra vez la obra de tu Espíritu. Que podamos, Señor, contemplar que tú haces grandes cosas, como has hecho en América, en África, en Asia, Señor, y estás haciendo todavía hoy. Que todavía hay esperanza para Europa. Que puedes, Señor, igual que trajiste el Evangelio una vez, volver, Señor, a hacer que ese Evangelio sea predicado y anunciado, Señor, en este viejo continente. Señor, te damos gracias por eso, porque nos has puesto aquí, a cada uno de nosotros. Unos por nacimiento, otros por emigración, por el viaje que les ha traído aquí, pero estamos aquí. Y queremos creer, Señor, que si estamos aquí es con un propósito, que no estamos en esta parte del mundo por azar o por casualidad, sino porque tú quieres que estemos aquí. Y, Señor, si nos has traído aquí será con una misión, será con un propósito. Si nos has reunido como iglesia, Señor, para anunciar esta buena noticia es porque tienes un plan también, para esta ciudad, para este país y para este continente. Señor, te queremos rogar que podamos ver claramente y discernir la guía y la dirección de tu Espíritu en esta ciudad y en esta parte del mundo que nos has puesto. Que tú, Señor, igual que abres puertas, cierras puertas, Señor, y nos muestres qué es lo que debemos hacer, Señor, en esta ciudad y en este lugar, con nuestra propia vida. Y sabemos que lo harás con claridad y con fuerza cuando Cristo es el centro de nuestro mensaje, cuando es Él quien queremos honrar y proclamar, cuando es Él a quien queremos servir y adorar. Señor, que podamos empequeñecer y disminuir nosotros, pero que Cristo sea más grande, que sea Él el centro de nuestra predicación y que muchos también puedan llegar a Él y tu iglesia crezca, se extienda, se fortalezca y se confirme la vida de tus discípulos y seguidores en esta parte del mundo. Que podamos ser, Señor, realmente de buen testimonio para aquellos que nos rodean. Señor, danos la flexibilidad y también, Señor, la lealtad y confianza total, Señor, en tu palabra, y el sometimiento y obediencia, para saber en qué tenemos que ceder y en lo que no podemos hacerlo. Danos esa combinación apostólica, Señor, para tu misión, de ser flexibles en lo que haya que ser flexible, pero, Señor, no sacrificar ni comprometer en nada este Evangelio que tú nos has dado. Que anunciemos la gracia de Dios y no otra cosa, Señor. Quita, Señor, de nuestra mente y de nuestras palabras todo aquello, Señor, que no te agrada, que no es la manera en la que tú quieres, Señor, que demos testimonio de ti y de tu obra. Señor, te lo pedimos por causa de tu Hijo, para que Él sea honrado y exaltado. En su nombre te lo suplicamos. Amén. Y ahora recibamos esa bendición que el Señor también ha mandado dar a su pueblo. ¿Por el cual es ese amor de Dios, nuestro Padre, mostrado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, para con nosotros, para con su iglesia? Pero también esa gracia inefable y maravillosa del Señor Jesucristo, que esté con nosotros ahora y que esté siempre, que nunca nos abandone, Señor. Que esa gracia, Señor, sea la que nos sostenga en el día de la necesidad y de la prueba y de la duda. Señor, que ese amor de Dios como Padre, que esa gracia de Cristo Jesús, pero también que esa comunión, esa cercanía, la intimidad del Espíritu Santo siga hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, siga mostrándonos sobrenaturalmente y naturalmente quién tú eres para nosotros. No apartes tu Espíritu Santo de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo. Amén.